La Universidad de Harvard es una de las más prestigiosas de Estados Unidos y del mundo. El gobierno de Estados Unidos financia investigación en centros como Harvard, pero no solo en esa universidad. De esas inversiones surgen desarrollos tecnológicos en biotecnología y en otras ramas que ayudan a la economía estadounidense. Lo mantiene a la vanguardia en temas, por ejemplo, de investigación médica. Pero la batalla de Trump ahora ha llevado a que le dé la orden la Casa Blanca a las agencias federales de suspender todos los contratos con la Universidad Harvard, con la que Trump tiene una disputa porque no ceden ante sus deseos. Trump quiere controlar cómo funciona la universidad, a quién contratan, quién estudia allí, cómo son los ascensos y más. Vamos con el informe de Gustavo Valdés sobre en qué va esta disputa entre el presidente de Estados Unidos y una de las universidades privadas más prestigiosas del mundo. Con esta amenaza más reciente de Donald Trump de cancelar hasta $100 millones de contratos que el gobierno federal tiene con Harvard, sería casi la totalidad del dinero que esa institución recibe de las entidades federales luego de una serie de ataques que comenzaron con la cancelación de más de $2,000 millones, la amenaza de cancelar otros $3,000 millones en ayuda para que el gobierno los pueda utilizar en educación tecnológica, pero todo esto es parte de una estrategia del gobierno de Donald Trump que no parece estar contento con el hecho de que Harvard rechazó sus peticiones de que cambiaran algunas de las maneras en que se gobierna, la petición de que den a conocer el nombre de los estudiantes extranjeros y otra serie de acusaciones que este gobierno tiene en contra de lo que es la universidad más antigua del país. El presidente ha justificado sus acciones diciendo que la universidad recibe mucho dinero del gobierno federal, dinero que ahí se debe utilizarse para estadounidenses, mientras que el presidente de la institución reconoce que esto quizá le perjudique a la universidad, pero a final de cuentas será la totalidad del país el que se perjudique. Les damos miles de millones de dólares, lo cual es ridículo. Otorgamos becas, aunque probablemente ya no vayamos a otorgar muchas más a Harvard. No tengo problemas con los estudiantes extranjeros, pero no deberían ser el 31%. Es demasiado. Porque hay estadounidenses que quieren ir allí y a otros lugares, y no pueden ir porque hay un 31% de extranjeros. ¿Por qué recortar la financiación para la investigación? Perjudica a Harvard, pero también al país. Están pagando para que se realice ese trabajo. Suspender ese trabajo no beneficia al país, aunque castigue a Harvard, y es difícil ver la conexión entre eso y, por ejemplo, el antisemitismo. La ofensiva del gobierno de Trump contra Harvard comenzó el 14 de abril cuando se anunció la congelación de unos $2,200 millones en ayuda a la universidad. El 15 de abril se le amenaza con eliminar el estatus de institución exenta de impuestos. El 17 de abril exige los registros de estudiantes extranjeros. El 13 de mayo congela otros $450 millones de ayuda a Harvard. El 22 de mayo se emiten medidas para terminar con la certificación de la universidad para poder recibir a estudiantes extranjeros. El 26 de mayo amenaza con redirigir unos $3,000 millones de fondos que irían a Harvard. Estos fondos se irían a escuelas técnicas del país. Y este martes es cuando se le ordena al gobierno federal a que revise los contratos que tiene con la institución. Harvard ha respondido con demandas para detener la implementación de estas órdenes. Algunas de ellas ha ganado un congelamiento temporal de las acciones gubernamentales, por ejemplo, el hecho de que pueda recibir o emitir las visas de estudiante aún. Esa fue algo que un juez ha ordenado, que el gobierno no puede suspender la certificación, pero ciertamente estos ataques son algo que van a tener un impacto tremendo en la universidad más antigua del país. Gustavo Valdés, CNN, Atlanta. Hablemos ahora de lo que significa esta disputa del presidente Trump con la Universidad Harvard, la más antigua y una de las más prestigiosas del mundo. Para hablar de este tema nos acompaña el profesor Fernando Reimers, quien es profesor de la universidad, pero además es el director de la Iniciativa de Educación Global de ese centro universitario. Profesor, gracias por estar en directo de USA.
¿Qué Es un gusto significa estar con esta ustedes. disputa en la que el presidente de Estados Unidos está tomando esta serie de medidas contra una universidad como Harvard y congelando fondos que son para investigación que beneficia a Estados Unidos y lo mantiene a la vanguardia en desarrollos tecnológicos? El origen de esta disputa es que la secretaria de Educación, la ministra de Educación del país, le propuso a la universidad una serie de cambios ilegales y que violan la autonomía de la universidad, que le darían en efecto al gobierno la autoridad de decidir o de aprobar por lo menos a quién contrata la universidad como profesores, la autoridad de incidir en a quién admite la universidad como estudiantes y la autoridad de decidir qué se enseña. Y esas peticiones violan el concepto básico de autonomía universitaria, un concepto que es esencial para que las universidades hagan las dos cosas que tienen que hacer, que es avanzar conocimiento y educar a los estudiantes a pensar críticamente. Cuando un gobierno toma control de la universidad, impide que la universidad pueda hacer esas dos cosas. Y por esa razón la universidad dijo que no podía aceptar esas propuestas. En respuestas, el gobierno canceló una serie de contratos que, hay que aclarar, no son regalos del gobierno federal a la universidad. Cuando el gobierno hace una licitación para financiar, por ejemplo, investigación para lograr un tratamiento al cáncer o a Parkinson o Alzheimer's, por esos fondos compiten todas las universidades y centros de investigación. Esos procesos son altamente competitivos y muy difíciles de lograr. Y la razón por la que la universidad ganó muchos de esos contratos es por la excelencia que existe en nuestros laboratorios, en nuestros departamentos de investigación. De manera que cancelar esos contratos no solamente viola la ley, viola el contrato, sino que no tiene nada que ver con la petición original de la universidad, que era tomar control sobre los nombramientos universitarios, reducir la autonomía universitaria. La segunda medida más reciente ocurrió la semana pasada, cuando la secretaria de Seguridad Interna decidió que la universidad no podría emitir visados para que vinieran estudiantes y visiting scholars de otros países. Esas dos medidas imposibilitan que la universidad avance su misión. La reducción de fondos está teniendo un impacto enorme, sobre todo en las ciencias básicas, en la escuela de medicina, en la escuela de salud pública. Literalmente habrá personas que mueran porque hubo desarrollos médicos que no se llevaron a cabo por esta medida arbitraria del gobierno, que decide hacer este acto ilegal de cortar unos contratos por una razón que no tiene nada que ver con esos contratos. Y por supuesto, si llega a pasar esta medida de impedir que a la universidad vengan estudiantes y visiting scholars extranjeros, eso va a tener un impacto enorme porque los estudiantes internacionales traen muchísimo. Primero, son los mejores y los más capaces del mundo. Traen enorme diversidad intelectual y eso contribuye a la innovación en todas las áreas de estudio, en ingeniería, en medicina, en farmacia, en educación. Los estudiantes internacionales traen perspectivas y enfoques para resolver problemas que son únicos y contribuyendo a la creatividad de los equipos en los que forman parte. En Harvard, como en la mayoría de las universidades en los Estados Unidos, los estudiantes internacionales son un porcentaje muy alto de los investigadores de posgrado, particularmente en las áreas de ciencia, y por lo tanto son esenciales para apoyar los descubrimientos científicos revolucionarios y avances tecnológicos, porque traen consigo experiencias y conocimientos de muchas partes del mundo. No debería sorprendernos que en las últimas 24 horas hay un número creciente de universidades de diferentes partes del mundo, la Universidad de Tokio en Japón, la Universidad de Hong Kong, la Universidad de Hong Kong de Ciencia y Tecnología, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Macao, la Universidad Sun Yat-sen de Malasia y otras que han dicho que recibirían con los brazos abiertos a todos los estudiantes extranjeros que están en la universidad y que no puedan quedarse por esta medida, o a los que hemos aceptado y que no puedan venir. Pero hay una cosa que yo quiero destacar, y es que esta prohibición no tiene ningún sentido moral, no tiene sentido ético. Esta es una prohibición que está desplazando por la fuerza a casi 7,000 personas que no son criminales, que no han violado ninguna ley, que son personas dedicadas a los libros y que vinieron aquí a recibir la mejor educación posible. ¿Y por qué se les está desplazando por la fuerza? Porque el gobierno quiere controlar a quién puede contratar Harvard y qué puede enseñar. Y Harvard dijo que no, porque eso era ilegal e inmoral.
De manera que esto no es solamente una escalada de tensión entre Harvard y la administración del presidente Trump, sino que está perjudicando a miles de personas sin ninguna razón que tenga sentido. Y desgraciadamente le está haciendo muchísimo daño no solamente a esta universidad, sino a todas las instituciones de investigación en este país. Va a representar una pérdida en la capacidad del país de generar conocimientos que permitan tecnologías, que generen trabajos, que mejoren el bienestar humano. Y ciertamente está afectando la reputación internacional del país. Muchos de los estudiantes que vinieron aquí lo hicieron no solamente porque buscaban una educación de excelencia, sino porque pensaban que los Estados Unidos es un país de leyes con valores admirables. Y verse sometidos a esta decisión arbitraria, a esta decisión sin ningún sentido, pues genera realmente un reencuadre, un repensar de cuán racional es este país y en qué medida es este un país gobernado por las leyes y no por la arbitrariedad.